grabar. Ok, entonces... ¿Lo ven? ¿Se ve en pantalla? Jóvenes, no, dígame si se... Sí se ve, profesor. Ok, bien. Vamos a avanzar entonces con la primera. Bien, creo que no hay estudiantes nuevos aquí, o sí los hay. ¿Hay alguien que no haya cursado conmigo alguna materia antes? ¿Silencio? Ok, entonces seguimos porque ustedes me conocen. Las actividades de este semestre, comenzamos las clases este lunes, terminamos el día 19 de diciembre. Ustedes tienen un par de semanas sin actividades académicas. No sé todavía qué van a hacer, si los profesores les van a dar una semana o dos sin actividades académicas. A veces nos las dan, pero nos las descuentan de las vacaciones de abril, perdón. La primera evaluación va a ser el 11 de enero, del 11 al 16, luego el 18 al 23, hasta el 6 de marzo tenemos actividades, y la segunda evaluación va a ocurrir el 8 al 13 de marzo, con lo cual termina el semestre. Ustedes están ahorita en quinto o sexto. Están en sexto, ¿verdad? Sexto. Ok. O sea que dentro de nada ya empiezan tesis. Bien, entonces les quería, como introducción al tema, vamos a leer este trocito sobre las investigaciones en biología. Dice: no acepte como cierto todo lo que le lea, todo lo que leo le digan. Existen varias razones para recomendar tal escepticismo. Sin duda alguna está la ignorancia del docente y su interpretación errónea sobre ciertos aspectos de la bibliografía científica. Pero todavía más importante es considerar la naturaleza de la investigación biológica. En la biología, como ciencia experimental, nada se ha comprobado alguna vez. Reunimos datos sobre un organelo en particular de la célula, una reacción metabólica, el movimiento intracelular, etc. Y hacemos cierto tipo de conclusiones. Algunas de ellas se apoyan en evidencias más sólidas que otras. Incluso, si existe un consenso sobre los hechos en cuanto a un fenómeno particular, con frecuencia se perfilan varias interpretaciones de los datos. Se plantean hipótesis y casi siempre estimulan una investigación más amplia, lo que lleva a una revalorización de la propuesta original. Casi todas las hipótesis que mantienen su validez se someten a cierta evolución y no deben considerarse absolutamente correctas o incorrectas. Bueno, ya, voy a cerrar la puerta del cuarto. Bien, entonces el sílabo se los hago llegar cuando el decano lo tenga firmado. Hasta ahora no nos han mandado ningún sílabo. Lo que tengo son los contenidos de las asignaturas y aquí pues se los muestro. Primero tenemos al comienzo, la introducción, el fundamento del método científico, los tipos de diseño experimental y no experimental, ejemplos, generalidad del diseño de estudios biológicos, tipos de variables, fuentes de variación, muestra, control, muestra variables indeseadas, control de variables indeseadas, población, muestreo aleatorio, replicación, principios de inferencia y pruebas estadísticas más comunes en la elaboración de estudios biológicos y uso de paquetes estadísticos. Ustedes van ya el profesor Jesús Briones les ha dado clase, ¿verdad? Sí, en cuarto nos dio. ¿Qué materia les dio? ¿Cómo es? Herramientas digitales aplicadas a la biología. Y entonces, ahí, ¿qué paquete estadístico manejaron? ¿De qué programa? Ya va. No manejaron el StatGraphics, SPSS. Sí,
Sí, SPSS, RStudio. SPSS, Ok, o sea, entonces sí manejan. Nosotros vamos a trabajar con Infostat eh, desde el comienzo, así que eh, ya lo pueden ir bajando. Al final les voy a dar las instrucciones para bajarlo. Eh, Infostat es gratuito y permanente. StatGraphics hay que recargarlo cada mes y es un fastidio. Entonces, prefiero que monten el Infostat, que va a estar permanentemente en sus computadores. Hay restricciones si no lo compran, ¿no? Pero son restricciones muy tontas. Bien, el segundo tema tiene que ver con inferencias basadas en dos muestras, homogeneidad de varianzas y normalidad de los datos en pruebas paramétricas, pruebas para medir normalidad y homogeneidad, mecanismos para corregir la falta de homogeneidad, estimación del tamaño de la muestra, pruebas de Student y pruebas no paramétricas. Este es el segundo. El tercero, tenemos inferencia basada en más de dos muestras y una variable dependiente, análisis de varianza, tipos de modelos y supuestos, estimación del número de réplicas, cálculos en el ANOVA, comparaciones múltiples, pruebas no paramétricas, Kruskal-Wallis y Friedman, inferencia basada en más de dos variables. Finalmente, vamos con modelos completamente aleatorizados, eficiencia de un diseño de bloques completamente aleatorizados, diseño de bloques incompletos, cuadrado latino. Finalmente, bueno, me falta, ese es el cuarto. El quinto, modelos lineales, regresión simple y múltiple, estimadores lineales insesgados, transformaciones lineales, análisis de covarianza. Y el último capítulo, si llegamos a verlo, análisis factorial, propósito y características generales, diseños factoriales, 2 a la K, 3 a la K, N a la K. Entonces, con eso tenemos completado el programa de la materia. Ven que tiene mucho que ver con estadística, de hecho casi todo es estadística, pero lo que pasa es que la estadística es la base del diseño experimental. Entonces, ustedes van a diseñar experimentos y van a indicar qué pruebas van a usar para ese experimento en particular. Uno de los últimos ejercicios que van a hacer de los 6, necesitamos 6 notas y 2 exámenes parciales. Uno de los últimos ejercicios va a ser basado en diseños. Diseños como si estuvieran diseñando su tesis. Donde van a indicar pues las variables que van a usar, el tipo de variables, cuáles son las dependientes, las independientes, si y qué pruebas estadísticas son adecuadas, la variedad de pruebas que pueden usar, porque para un mismo propósito pueden usar varias pruebas, y los resultados esperados, que eso se los van a pedir como si fueran a plantear un proyecto de investigación. Entonces, vamos a dar inicio con los fundamentos del método científico. Ya va, está entrando todavía mucha gente. ¿Cuántos? Aarón Montanero, bienvenido. Me alegro que estés vivo. Gracias, profesor, gracias. Eduardo Delgado, Javier Briones, ¿cómo están? Tanto tiempo, casi un semestre sin saber de ustedes. Ok. ¿Génesis Arcentales llegó? No. Thaís Bermúdez, Javier Briones, sí, ¿verdad? Javier, ajá. Andreu Moreira, de Mera, perdón. Stephanie Espinales, Brian García. Flores no estaba con nosotros, no está tomando este curso. Ok. Christian Lord,
Adrián Mantuano, Kelly Marín, Presente. ¿aquel está? Ya va. ¿Quién dijo presente? Disculpen. Mantuano. Mantuano. Ajá. Kelly Marín no está, ¿no? Yaneli Palma, Milena Pincay, Wandenberg, no, Wandenberg no está. Jesús Sánchez, Génesis Valareso, Víctor Vinces. Presente, profesor. Víctor, ¿estás? Sí. Presente, profe. ¿Quién me dijo presente? Génesis. Sí, profesor, presente. Ok. Ángel Zambrano. Ángel no está. Es que faltan muchos. Bueno, Carrizo. Bueno, vamos a empezar. Una de las características del método científico es, como decíamos antes en el texto que les leí, que en biología no se ha podido demostrar nada, solamente tenemos una observación de fenómenos, los tratamos de explicar y esas explicaciones siempre serán parciales. Pero, ¿qué motiva un proyecto de investigación? Permíteme cerrar la puerta. Los proyectos de investigación surgen del interés de las personas por resolver problemas.
problemas de la naturaleza, en el caso de nuestra profesión de biólogos. Entonces, vamos a ver si tengo un ejemplo que le mostré. A ver. No voy a perder tiempo, apenas nos quedan unos minutos de clase. ¿Usted conoce la bioluminiscencia? ¿Han estado en la playa alguna vez, en la tarde, en la noche? La luz que generan algunos Sí, la luz que generan unos dinoflagelados. Son dinoflagelados, realmente pueden ser considerados como algas, solo que en este caso es Goniaulax. Goniaulax no, bueno, es un dinoflagelado que genera luz y cuando la ola rompe se forma una luminosidad bien intensa. Si uno mueve la mano dentro de la playa o camina dentro del agua, la huella que uno va dejando, inclusive en la arena, uno va caminando sobre la arena y la arena brilla, ¿no? O sea, cuando el dinoflagelado... Nieve, estoy en clase. Pero... Perfecto, y al salir de clase yo te llamo y tú me dices si estás libre. ¿Ok? Ok, es que yo a las 8 termino la clase. Bueno, no, pero es que podemos reunirnos a las 9, o sea, no tiene por qué ser a las 8. Tú puedes asistir a tu reunión y hablamos después. Sí. Sí. Bueno, chao pues. Hasta luego. Bien, entonces, estas cosas naturales que sorprenden, que no son comunes, pues, que uno vaya a una playa y de repente la ola rompe y aquello es una luminosidad impresionante, son fenómenos que llaman la atención y la gente pues siente curiosidad y pregunta y uno pudiera pues diseñar pequeños experimentos para verificar quién causa el fenómeno, ¿no? Entonces, una manera y como pudiéramos diseñar el ensayo para evaluar este caso de la bioluminiscencia es tomar muestras de agua y filtrarlas. O con una red de plancton, una red de fitoplancton en este caso, que tiene una luz de malla de apenas 50 micras, se toman unos cuantos litros con un tacho y se vacían en una red de fitoplancton y se recoge en una botellita, pero no basta con recoger del sitio donde estamos viendo que la ola rompe y brilla, sino hay que recogerla en otros sitios distantes donde no estamos observando este fenómeno y para verificar qué organismos hay en el sitio donde vemos el fenómeno y qué organismos hay en otros sitios distantes. Sí, eso es 220. Esto acepta 220 también. ¿Seguro? Bueno, desenchúfalo, pero... Mejor prueba. Eso me quemó un pezón. Hoy es miércoles 11. Entonces, tomamos las muestras y la hipótesis que para explicar el fenómeno es, hay un organismo en gran abundancia en el sitio donde está rompiendo la ola, que es el causante de la bioluminiscencia.
vamos a someter la hipótesis a verificación y para eso tenemos que irnos a distintos sitios, en algunos donde evidentemente está ocurriendo el fenómeno, y luego un sitio distante donde vamos a tomar muestras de agua también y verificar si allí también está presente el organismo. Porque, ¿qué pasaría si el organismo está presente en el sitio donde se rompe la ola y también está igualita en la misma densidad, en donde no vemos luminosidad? Concluiríamos que la luminosidad es debida al organismo. Silencio. Alguien diga algo. ¿O dependería de algún factor? Bueno, tenemos un fenómeno que es luminosidad en la ola rompiente. La hipótesis es que hay un organismo dinoflagelado que causa el fenómeno, el fenómeno se da ocasionalmente, porque no es que tú ves luminosidad en las olas rompiendo de noche todo el tiempo, eso lo ves de vez en cuando, y ese de vez en cuando es cuando el organismo está en muy alta densidad. Se formarían una especie de mareas rojas. Pero si vamos al sitio, tomamos muestra en distintos lugares y vemos que la densidad del organismo es parecida, pero solamente en unos sitios donde en algunos sitios se observa la luz y en otros no, pero la densidad del organismo es el mismo, pareciera indicar que no es el organismo el causante del problema, que pudiera ser otro fenómeno el que está causando la luminosidad. Por eso es que los diseños de los experimentos se preparan y debemos estar dispuestos a recibir resultados variables y según el resultado, pues hacer nuevos experimentos o modificar el que habíamos diseñado originalmente. Entonces, ¿qué pasa si cuando vamos al laboratorio con las muestras vemos que la densidad del organismo en el sitio donde rompía la ola es muy alta, casi 1000 veces mayor que la densidad del organismo a una distancia de 1 kilómetro? Entonces, ahí tenemos un resultado que apoya la hipótesis inicial de que el organismo que en alta densidad muestra la luminosidad. ¿Y por qué en baja luminosidad no la muestra si lo tenemos presente también a 1 kilómetro de distancia? ¿Qué puede estar sucediendo, Aarón? Aarón Montanero, que estás calladito. Yo estoy prestando atención a la clase, profe. Yo no te entendí nada. Que estoy prestando atención a la clase, por eso estoy callado. No, tu micrófono es un desastre, no se oye nada. Mira, entonces, el organismo está presente. Cuando hay movimientos mecánicos, el organismo emite luz. Pero, ¿qué pasa? Que cuando está en baja densidad, no vemos la luz. María Garofili, ¿se te ocurre? Profe, que estaría que como en reposo, que por eso no emitiría ninguna luz o algo. Porque usted dice que cuando está así, como digamos en movimiento, es que emite la luz. Claro, pero cuando tienes muchos, puedes ver la luz. Cuando tienes muy pocos en el agua, no la puedes ver. Pero es simplemente un problema de intensidad. Es por la intensidad que debe haber muchos individuos. Tiene que haber muchos individuos para poder nosotros distinguir la luz. Cuando es muy baja la densidad de organismo, la luz la sigue emitiendo, pero nosotros no somos capaces de percibirla. Ok, entonces vemos en este simple experimento cómo funciona el método científico. Hay algo que nos llama la atención, hay una hipótesis que se plantea, un experimento que se diseña, se aplica el experimento y se verifica si los datos soportan la hipótesis planteada o tenemos que plantear una hipótesis alternativa porque la primera hipótesis no se soportó. Y así es la biología, así son todas las explicaciones que podemos dar. Algunas explicaciones vamos a darlas con experimentos muy elaborados, equipos muy costosos. Otras veces son experimentos muy simples. Uno de los experimentos más simples y más contundentes fue como Pasteur hizo para demostrar que la generación espontánea no existía.
¿Se acuerdan del experimento? Kelly, Sí, que era agua o algo así. Adrián, a ver, Adrián, échanos el cuento, dime, ¿qué recuerdas tú del experimento de Pasteur para demostrar que la generación espontánea no existía? Que en una botella de agua ponían ciertos químicos y ahí a cierta temperatura también esperaba que algún organismo apareciera, me parece, no recuerdo bien. Claro, entonces él tomó varias botellas, pero las botellas las llenó con caldo de carne, porque el caldo de carne era típico en su época y se contaminaba muy fácilmente. Entonces, las botellas tenían un cuello muy largo y luego que estaban llenas, hizo hervir el caldo de carne para esterilizar el líquido y luego con un mechero le dio vuelta al tubo de la botella, la botella, piensen, una botella con un pico muy largo. El pico lo puedo doblar con calor, pero yo permito que el aire circule. Lo que no voy a permitir es que, como el tubo es doblado en forma de S, entonces tenemos la botella con el caldo, la S del tubo, y el aire circula, pero las partículas que están en el aire, que serían las esporas de las bacterias, van a quedar retenidas en el tubo en forma de S. Entonces pasaban los días y el caldo no se contaminaba. Pero tan pronto él agarró una de las botellas, la inclinó para que saliera un poquito del jugo, del caldo que estaba estéril todavía, y lo puse en contacto con las bacterias que estaban en la S, en el tubo en S, el tubo se contaminó, el caldo se contaminó. Entonces, lo único que permitía que el caldo se contaminara era la presencia de esporas de bacterias que están en el aire y que solamente de esa manera las bacterias lograban llegar hasta el caldo y contaminar. Entonces, solamente la vida le puede dar origen a la vida. La vida no podía surgir. Están jugando con el perro hacia el lado. Entonces, la vida solamente surge de otra vida preliminar. Entonces, es uno de los experimentos más simples, mejor diseñados y que dio al traste definitivo con la teoría de la generación espontánea, que durante miles de años había estado aceptada. Curiosamente, ¿no? Hoy en día que las cosas suelen transformarse en cuestión de semanas. Oye, vale, no me van a dejar de clase. Y sin embargo, desde la época de Aristóteles hasta la época de Pasteur, a finales de 1800, esta hipótesis de la generación espontánea seguía siendo aceptada. Ok, entonces vemos que el método científico involucra la observación, lanzamiento de hipótesis, preparación del experimento para probar la hipótesis, ejecución del experimento, evaluación de los resultados y conclusiones. Las conclusiones pueden llevar a rehacer la hipótesis o se soporta la hipótesis y surgen nuevos experimentos. Entonces, en ciencia solamente podemos afirmar lo que podemos soportar con datos. Lo que no tenga datos y no pueda ser sometido a experimentación no es ciencia. Y no es que el hombre no le interese la poesía o la política, pero los científicos trabajan de una manera, los políticos trabajan de otra. Un político cuando nos habla con nosotros nos transfiere esperanzas. Un científico cuando habla con nosotros nos transfiere información basada en datos.
Entonces, no es un problema de creencia, es un problema de soporto o no soporto las hipótesis con datos. Y insisto, la hipótesis nunca la vamos a poder demostrar, pero sí vamos a tratar de destruirlas y mientras no las podemos destruir, las seguimos aceptando. Recuerden la teoría de la relatividad, ya lo habíamos visto en otros cursos que han estudiado conmigo, como la física newtoniana fue el paradigma de la física durante siglos. Pero llegó un momento en que había fenómenos que la física newtoniana de baja velocidad, donde los cuerpos van a baja velocidad, que no podían explicar. ¿Qué pasa cuando los cuerpos se aceleran y se acercan a la velocidad de la luz? ¿Cuál es la fórmula que Einstein dedujo de la relación entre la masa y la energía? ¿Se acuerda alguno de ustedes? Energía es igual a masa por velocidad de la luz. A masa por velocidad de la luz. Ah, ok. ¿Te lleva la perra? No. Ya, ok. Entonces, E igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, a medida que los cuerpos se aceleran y aumenta su velocidad, cuando se aproxima a la velocidad de la luz, la masa deja de ser masa y se transforma en energía. Por eso es que no podemos hablar de la física newtoniana a muy alta velocidad porque ya la masa deja de existir como la conocemos. Entonces la física relativista es más amplia que la física newtoniana porque permite explicar fenómenos a muy distintas velocidades. Bien. ¿Dónde te la llevas? No, pues es un restaurante, o sea, yo ya no la puedo tener mucho en inglés. ¿Qué pasó? Bueno, vamos ahora a estudiar el tipo de diseño experimental y no experimental. Hasta ahora, el fenómeno que habíamos observado de la bioluminiscencia en la playa requería un ensayo, ¿verdad? Un ensayo que hicimos en base a medición. Sin embargo, no hicimos un experimento controlado porque estamos trabajando en la naturaleza. Los experimentos que controlamos en el laboratorio pues tienen unas características y es que nosotros fijamos las variables independientes como temperatura, pH, luminosidad, tipo de planta, tipo de animal que vamos a usar y establecemos las variables dependientes que son las que vamos a medir. Entonces, de esta manera podemos hablar de diseño experimental. Un diseño no experimental es aquel que usamos en la naturaleza, donde no podemos controlar muchas cosas, sino dejamos que la naturaleza se comporte de una manera habitual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En el caso del ensayo de la bioluminiscencia, nos fuimos a ver cómo se comporta la naturaleza en el sitio donde la ola rompe y produce luminosidad, y distante de ese sitio donde la ola rompe y no se observa luminosidad. En ambos casos tomamos mediciones de temperatura, salinidad, tomamos mediciones de fitoplancton, medimos la densidad del fitoplancton y verificamos entonces cómo la hipótesis se soportaba o no. En ambos casos, en ambos tipos de ensayos, experimentales y no experimentales, vamos a tener hipótesis explicativas y experimentos que tratan de destruir esas hipótesis explicativas. Pero en un caso tenemos un experimento controlado y en el otro caso no controlado. Entonces, por eso esta materia se llama diseño experimental y no experimental.
porque ya vemos que hay muchos casos donde vamos a trabajar en ambientes naturales y no vamos a poder controlar las variables. En cuanto se refiere a los diseños en estudios biológicos, habíamos mencionado dos tipos de variables, las variables dependientes y las variables independientes. La variable independiente es aquella que el investigador establece a priori. O sea, si yo voy a trabajar como el efecto de la luz sobre el crecimiento de las plantas o de una alga determinada, yo voy a indicar qué características va a tener la luz primero, ¿no? El tipo de luminosidad puede ser una luz incandescente, puede ser una luz fluorescente o puede ser una luz tipo LED, luz de diodo. Las características luminosas son muy diferentes. Hemos observado que cuando uno cultiva ciertas plantas con los tres tipos de luces, aunque tengan la misma intensidad luminosa, la planta no crece igual. La característica de la radiación emitida por los distintos tipos de luces va a cambiar. Por lo tanto, la cantidad de energía que recibe la planta en los distintos colores, distintos espectros de luminosidad, cambia con el bombillo. De hecho, las luces fluorescentes quizás son las menos adecuadas para cultivar plantas. La luz LED es bastante más eficiente y curiosamente las luces incandescentes parecen ser la mejor de todas, ¿no? Aunque consumen mucho, producen calor y consumen bastante energía eléctrica, ¿no? Entonces, vemos que las variables independientes nosotros las fijamos de antemano. Puede ser temperatura, puede ser pH, ya dije luminosidad, tipo de lámpara, intensidad, cuántos vatios tiene la lámpara, en qué colores va a trabajar, si va a trabajar en el espectro visible, con un color determinado, o va a ser de luz blanca con todos los colores, ¿no? Las variables dependientes son las que vamos a medir como consecuencia del efecto de las variables independientes. Las dependientes puede ser el tamaño que alcanza la planta, la tasa de crecimiento en centímetros por día, los centímetros totales que alcanzó en un periodo determinado, la cantidad de frutos que produjo, la biomasa que se produjo, las características de esa biomasa, cuántas proteínas, cuántos lípidos. Vemos que el efecto de la luz puede ser variable y tener consecuencias bien distintas. Los últimos ensayos en los cuales me he visto involucrado con efectos de la luz sorprenden cómo dos lámparas distintas de la misma intensidad logran producir una biomasa tan diferente en una célula tipo diatomea, al extremo de que la cantidad de lípidos que tiene la diatomea se cuadruplica solamente por haber cambiado de lámpara. Entonces, no hay duda de que los seres vivos pues, se adaptan a las condiciones, pero muchas veces cuando uno trabaja con cultivo, uno tiene que todo el tiempo optimizar los procesos para consumir la menor cantidad de energía y producir el máximo beneficio, sobre todo si estamos trabajando en una empresa comercial. Bien, ahora, ¿cuáles son las fuentes? Ya me quedan 3 minutos, vamos a aprovechar al máximo. ¿Cuáles son las fuentes de variación en un experimento? Hablábamos de las variables independientes, que son las que controlamos, y tenemos las variables dependientes, que son las que vamos a medir como consecuencia de la actividad de las independientes. Pero hay otras variables que nos pueden afectar y que uno tiene que controlar para no meterlas en el experimento, pero tengo que tenerlas establecidas. Por ejemplo, si voy a trabajar con un cultivo, el tipo de tierra que yo use me puede afectar la tasa de crecimiento. Los minerales que tenga la tierra. Una tierra rica me va a permitir un crecimiento más acelerado de las plantas. Una tierra muy pobre, tipo arena, me va a conducir a que el crecimiento va a ser lento. Entonces, yo tengo que fijar
Mi experimento es sobre la luz, es un ensayo sobre la luz, pero como la tierra me está también afectando, yo tengo que decidir, bueno, voy a cultivar sobre arena, que tenga arena bien lavada y que la fuente de nutrientes sea la solución con que yo voy a regar las plantas. Y va a ser igualita en los dos ensayos, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de nutrientes, yo se los voy a poner y de esta manera tengo controlados los nutrientes, tengo controlado el tipo de suelo, la temperatura, también yo la debo mantener constante. ¿Y cómo la mantengo constante? Bueno, si voy a tener lámparas, las lámparas producen calor. ¿Cómo evito que me caliente el sistema? Bueno, le pongo un ventilador y si es posible lo trabajo dentro de aire acondicionado. Pero es fundamental el ventilador para que el aire se mueva alrededor de las plantas y no se me vaya a calentar la masa de aire, porque cercano a una lámpara puede tener una fuente de calor. Si son LED, no, pero si son incandescentes o fluorescentes, sí se va a calentar. Entonces ustedes se van dando cuenta de que cuando uno diseña un experimento, tiene que controlar no solamente las variables dependientes y la independiente, sino también las variables perturbadoras, que uno no quiere que le perturbe su experimento, y dentro de lo posible que uno conozca, pues uno trata de mantener condiciones semejantes en todos los grupos experimentales. Bueno, jóvenes, queda un minuto, nos vemos, creo que mañana, ¿verdad? ¿Mañana? Sí, mañana. A las 2. Mañana, ¿a qué hora? A las 2 p.m. Mañana a las 14, sí. Ok, bueno, jóvenes, discúlpenme la demora de hoy, realmente fue bien conflictivo lo que me tocó vivir con la computadora, pero a veces me falla y bueno. Entonces mañana seguimos trabajando y avanzando en este tema. Hasta mañana. Ok, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, biólogo.